buenas tardes. Aquí, abrir la puerta en el día que se inicia la primavera, estamos retomando la transmisión en vivo del programa Todas y Todos Somos Putaendo. Felices de poder continuar esta nueva edición. La verdad es que hoy día tenemos interesantes invitados. Vamos a hablar en esta nueva etapa, ¿cierto?, de lo que fue el proceso constituyente, de lo que se nos viene para adelante, lo que nos depara el momento desde el punto de vista ambiental. La verdad es que hemos vivido un periodo que ha sido muy importante desde el punto de vista político, social, en lo económico y también en lo ambiental, que es nuestra materia principal de interés, ¿cierto? Todos saben que este programa está nacido desde gente de Putaendo y que se articula principalmente como un espacio de luz, digamos, de oposición a la instalación de la gran minería en el Valle de Putaendo. Y bueno, asistimos, ¿cierto?, durante este periodo a interesantes, importantes momentos. Sabemos ya el resultado del plebiscito. Aquí se nos viene incorporando nuestra querida compañera Mirlu Mérez, a quien tenemos el agrado de recibir, ¿cierto? Ha sido un poco ajetreado. La verdad es que este cambio de hora nos pilló un poco descolocados con la luz. Y nada, aquí está. ¿Cómo estás, Mirla? Muy bien, muchas gracias. Saludar a todas las personas que escuchan Radio Preludio, que escuchan el programa Todos Somos Putaendo. Contenta de estar aquí. Pedir disculpas un poco por la demora. Sabemos que el tema del transporte público no está funcionando como todos quisiéramos, pero ya estamos acá y muy contenta de estar en compañía de Alejandro y poder conversar con nuestros invitados. Bien, pues excelente, sí, la verdad es que es ajetreado, cambia, como que la luz cambia el ritmo de las calles, ¿cierto? Y esta presencia de mayor solcito, bueno, estaba comentando que hoy día se inició la primavera formalmente, y hoy día se produjo el equinoccio, así que más allá de las fechas que tenemos en los calendarios, hoy la naturaleza dice que se inició ya esta etapa intermedia, ¿cierto?, del retorno del sol. Y bueno, tenemos invitados e invitadas a conversar, ¿cierto? Exactamente. Una de las invitadas que tenemos va a ser Camila Zárate, quien fue una constituyente del Distrito 7, y tendremos a Claudio Gómez, constituyente por nuestro distrito de San Felipe, quien ha luchado incansablemente por la región de Aconcagua. Bueno, son temas respecto a los cuales vamos a tener que preguntar, ¿no es cierto? O sea, por supuesto. Son temas de conversación ahí. Y bueno, como saben, como siempre, ¿cierto?, por Preludio Radio en el 100.9 FM, se pueden dirigir y hacernos las consultas y poder participar en el WhatsApp al 569-8380-7177 o al teléfono fijo 342-29-29-19. Así que esperamos, y que quieren participar, ¿cierto?, y hacer unas preguntas con estos dos interesantes invitados, a que las formulen y nosotros se las podamos transmitir. Y como siempre, contamos con el auspicio de Cerveza Ecol. Así que ya saben, una cerveza putaendina del Valle de la Aconcagua. Desde lo alto en la cordillera, entre sus laderas y ríos, nace una cerveza que se expresa con cada rincón de Putaendo, sí, del Valle de Aconcagua. Una cerveza que convive con la naturaleza, que aporta vida, que aporta sabor, que aporta una historia. Cuando busques una experiencia única, cuando el camino se torne cuesta arriba, solo piensa, el sabor está en lo simple de la vida. Sueña, vive, disfruta. Siéntete libre de crear tu historia, tu momento, tu tiempo. Cerveza Ecol Putaendo. Una cerveza, una historia. Bueno, aquí estamos con el programa de Todas y Todos Somos Putaendo. Estamos estableciendo el primer contacto, ¿cierto?, con Camila Zárate. Así que pronto, digamos, vamos a iniciar esa entrevista. Y bueno, se han estado dando, ¿cierto?, algunas noticias interesantes, digamos, en el Putaendo, digamos. Sabemos que durante el último tiempo en que no estuvimos presentes, ¿cierto?, se reactivó
la realización de los sondajes mineros en el valle, digamos. O sea, exactamente. Vizcachita obtuvo ahí un permiso parcial, no van a poder hacer todos los sondajes por los cuales habían sido inicialmente autorizados, que eran 350, van a poder hacer solo una parte, digamos, 99 sondajes. El problema ahí es que dentro de la resolución ellos tienen que tener una autorización del SAG. Ellos solamente han hecho la presentación. De hecho, ya se han instalado también recursos judiciales aduciendo a ello. Ellos, de acuerdo a nuestra interpretación, como vecinos y vecinas de Putaendo, no podrían empezar los sondajes mientras no esté la resolución del SAC como lo dicta el tribunal. Así que esperamos a ver qué va a responder el tribunal. También se han estado reuniendo, intentando reunir con algunas organizaciones a nivel comunal. Y nos preocupa, por supuesto que nos preocupa, porque nuevamente se pone en riesgo el valle, no solamente Putaendo. Se nos olvida que este río viene a salir más o menos el Limache. En Yayay, por ejemplo, ahí sale el río, entonces va a afectar ciertamente a todo el valle. Claro, porque finalmente el Putaendo es una fuente de la Concagua, digamos. Entonces, ya sea por vía subterránea o por vía superficial, ¿cierto? Siempre esas aguas van a estar llegando ahí y van a estar afectando a la vida de todo el valle, digamos. Y hay un tema que ciertamente, el tema complejísimo es el tema medioambiental, ¿verdad? El tema del agua, los sondajes, hay uno que está prácticamente en el lecho del río, pero también hay un tema que de llegar la gran minería que promete ingresos para algunos, pero hay un tema del que no siempre hablamos y son los costos sociales de tener gran minería. Sí. Está comprobado que ciertamente aumenta el consumo de drogas. En Putaendo ya tenemos un problema grande de microtráfico. También aumenta el trabajo, el comercio sexual, aumenta la drogadicción y empieza también a crearse una periferia que es compleja de abordar. Llega mucha gente foránea y la calidad de vida, si uno mira las ciudades del norte donde está instalada la gran minería, tienen problemas serios con eso. Y ahí, por supuesto, Putaendo todavía, con todos los problemas últimamente de robos que hemos tenido, pero todavía es un pueblo donde uno puede criar a sus hijos e hijas tranquilo. Uno puede salir en la noche sin miedo a que te asalten, y eso también se va a perder si se instala la gran minería, Alejandro. Sí, eso es un tema que pocas veces tocado, ¿eh? Porque nosotros hemos centrado mucho los argumentos de oposición al tema ambiental propiamente tal, al tema del agua, ¿cierto? Que sin duda es un elemento vital, digamos, porque sin agua la verdad es que no vamos a poder dar continuidad a la vida que tenemos en Putaendo, pero lo que tú dices en términos del costo social, ¿cierto? De cómo se invaden las comunidades, digamos, cómo aquellos que están en oposición respecto de aquellos que le encuentran el gustito, empiezan a generarse divisiones y conflictos dentro de la comunidad. Lo vimos fuerte en Caimanes, lo que fue esa experiencia. El tema de la disgregación de la vida social lo vemos en Calama. El nivel, ¿cierto?, de corrupción que se genera a nivel de toda la sociedad es importante, digamos. Putaendo es una ciudad tranquila, una ciudad fundamentalmente con mucha presencia de adultos mayores, que obviamente que no se van a ir a trabajar a la gran minería y sin embargo van a ver su vida afectada, y afectada gravemente, digamos. Hay algunos que dicen, no, pero se generan más ingresos. Sí, claro, se genera una parte de ingresos, fundamentalmente a gente foránea. Cuando llega mucha gente foránea, llega al mall y cosas, pero eso no van a estar en Putaendo. Lo más probable es que si llega a haber un mall o algo por el estilo, sea en San Felipe, y por lo tanto los que van a ser afectados va a ser el pequeño comercio de Putaendo, que va a perder su capacidad de generar ingresos, ¿cierto? Y se va a producir una migración natural hacia estas ciudades más grandes, ¿no? Fíjate que en Putaendo hay putaendinos que van a trabajar a las mineras en otras ciudades y ellos no están de acuerdo con que llegue a Putaendo, ¿no? Porque ellos conocen de cerca los problemas de las ciudades a las que van a trabajar. Por lo tanto, esperamos ciertamente que el tribunal escuche, que el tribunal haga lo que tiene que hacer e impedir que mientras no se compruebe la presencia de la rica fauna y flora que existe y que el informe de Vizcachita no contempla todo lo que por ejemplo, la consultora Simbiosis ha escrito. Esperamos que eso sea un informe necesario para que posteriormente tengamos una resolución de que la minera no se puede instalar. Sí, ahí tú mencionaste la pasada Simbiosis, y la verdad es que
Bueno, ellos ya lo hemos tenido aquí al aire, Sí. explicando varias veces, ¿cierto?, los procesos, los cuales están. Pero Simbiosis existe porque tenemos un municipio activo en la oposición al proyecto minero, que ha tomado como nunca antes en todos estos años, un protagonismo especial, digamos. Ha sido un protagonismo distinto. De hecho, estuve hoy día leyendo en un WhatsApp, es que no te entiendo. Claudio Gómez. ¿Está listo? Ya, perfecto. Disculpen la interrupción, lo que pasa es que estamos con problemas aquí de conexión interna, pero tenemos al aire nuestro primer invitado. ¿Sí? Claudio, bienvenido. Hola. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, tanto tiempo. Saludarte, recién comentábamos, Claudio, abogado, constituyente por este distrito, un gran luchador por la causa de la región de Aconcagua, pero no tan solo eso, también, y disculpa lo coloquial, ¿no?, pero también fuiste un abogado muy jugado junto a otros compañeros tuyos en el tiempo del estallido social, en defender y en presentar querellas cuando hubo que presentar, también en la información a la comunidad. Yo compartí contigo y soy testigo también, Claudio, de cómo también ya en ese tiempo estabas trabajando con la comunidad, explicando qué significaba, cuáles eran las causas del estallido y explicando qué era lo que necesitábamos, que era una nueva constitución. Así que bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tus palabras, sí, efectivamente, ex constituyente, venimos apoyando con diversas causas públicas desde hace tiempo, desde el estallido, desde antes del estallido, proceso constituyente del 2016, región de Aconcagua, así que siempre hemos tratado de colaborar con un granito de arena en todo lo que sea importante y beneficioso para nuestro valle de Aconcagua. Hola Claudio, ¿cómo estás? Alejandro por aquí, por este lado. Oye, un gusto escucharte. Hola Alejandro, un gusto saludarte. Hacía rato que no hemos conversado, así que, bueno, está haciendo al aire. Y nada, la verdad es que conozco a Claudio, ¿cierto? Personalmente desde la participación en Putaendo Resiste. Él ha tenido un rol importante de apoyo a lo que ha sido la lucha ambiental en Putaendo. Ha estado siempre presente. De hecho, como constituyente estuvo en varias oportunidades generando espacios de diálogo y de conversación en nuestra comuna. Así que el trabajo se hizo, digamos. Pero hoy día estamos con este dolor, digamos, en el alma, pues nos duele el corazón, ¿cierto?, de saber de que esta oportunidad histórica que teníamos de lograr grandes cosas no fue posible. ¿Cuál es tu evaluación, Claudio, como constituyente de eso, digamos? ¿Qué pasó, digamos? ¿Por qué la gente no logró convencerla a esta propuesta de nueva constitución? Sí, mira, fue un golpe bastante duro lo que ocurrió en el plebiscito del 4 de septiembre. Nosotros teníamos pensado que íbamos a tener un resultado estrecho, teníamos cierto grado de esperanza a favor del apruebo, pero la ciudadanía habló, la derrota fue por un amplio margen. Nosotros siempre tomamos esta derrota con harta humildad y también con harto sentido autocrítico. Yo en el plano personal estaba un poco apagado públicamente, reflexionando, meditando, pensando sobre todo lo que pasó y descansando también porque no paraba hace más de 2 años. Y de hecho debe ser como la segunda o tercera vez que hablo por una radio públicamente después del resultado del 4 de septiembre. Pero son varias las causales. Ha pasado ya tiempo, 3 o 4 semanas desde el plebiscito y uno ya puede hacer un análisis con la cabeza un poco más fría. El resultado no se atribuye a una sola causa, sino que yo creo que son varias causas. Sí. Cómo se compuso la convención constitucional, la falta de capacidad de poder entendernos en acuerdos con los diversos sectores políticos dentro de la convención, errores que cometieron convencionales principalmente de sectores más extremos, de todos los colores políticos. Lamentablemente también mucha gente vinculó la propuesta nueva constitución directamente con el gobierno de Gabriel Boric. Y también una campaña de desinformación que fue tremenda, de fake news, que fue muy importante. Y yo no estoy diciendo de que la gente haya votado desinformada, sino que también hacemos la autocrítica de que no pudimos dar a conocer adecuadamente las normas constitucionales y también hubo un sector político que se dedicó a conocer las normas constitucionales interpretadas de forma antojadiza. Fueron diversas las causas que llevaron a este resultado, que fue tremendo. Así que, pero ya está.
la propuesta de nueva constitución tiene muchos elementos que se pueden rescatar para una eventual nueva constitución. Tenía normas maravillosas como el Estado Social y Democrático de Derecho, las normas medioambientales, las normas de protección de los glaciares, los derechos fundamentales, el Estado regional, mecanismo de democracia directa, región de Aconcagua, muchas materias que nos ponían en la delantera de las democracias del mundo. Ahora, Claudio, probablemente nosotros pensamos mucho en España, probablemente muchos pensamos en Alemania y probablemente también nos faltó aterrizarlo más a la realidad local. Fuimos muy futuristas o muy pensando en Europa, pero ese también es una de las causas y uno de los errores. lo que pasa es que, y lo planteo porque se va a venir se está discutiendo la forma de si se va a elegir convención, cómo va a ser la composición de esa convención, pero acá el poder económico de ciertos sectores es tremendo. Los canales de televisión abierta por el que se informa el 80% de la población, los canales de televisión abierta, los diarios, la radio, en su mayoría son de 6 familias, ¿no? Por lo tanto, hubo 2 años de desinformación y ahora también yo creo, y ahí tenemos una discusión y por eso te pregunto, ¿no? Porque yo soy de la idea que nosotros también tenemos, si bien perdimos la aprobación de la nueva Constitución, pero también creo que tenemos que seguir informando porque la gente tiene que igual, no todos pudieron leer el texto, no supimos nosotros llegar a todas las casas explicando el texto, pero también la gente tiene que saber quién les mintió. ¿Qué opinas respecto de eso? Porque hoy día nuevamente se viene un proceso, hoy día se falseó la realidad, para no decir mintió, ¿no? Hoy día hay cosas que se dijeron como que se le iba a quitar la casa, que no iba a ser heredable, que los fondos de pensiones lo iba a tener el Estado, que se iba a acabar el rodeo. Y en esta comuna y en estas comunas a mí me parece que también hay una responsabilidad para que las personas que creyeron en lo que le estaban diciendo ciertos personeros políticos también lo evalúen luego cuando voten por en próximas elecciones. ¿Cuál es tu opinión respecto de ello? Mira, un sector político que es la derecha en la Convención Constitucional quedó reducido a un mínimo. Eran solamente 37 convencionales y como se compuso la Convención Constitucional no tuvieron posibilidad de vetar o de contribuir en las normas constitucionales. Entonces se dio una lógica que desde el día 1 comenzó una campaña de desinformación y esa campaña de desinformación nos llevó a la delantera. Nosotros partimos dando a conocer las normas cuando prácticamente terminó la Convención Constitucional, por tanto nos lleva mucho tiempo adelante. Y yo siempre digo que o la propuesta no gustó o no se entendió. Cuando digo no gustó, legítimamente hay personas que no les gustaba el sistema político, legítimamente hay personas que no les gustaba la plurinacionalidad, legítimamente hay personas que no les gustaban cómo quedó los sistemas de justicia, y eso es legítimo, son diferencias políticas que puedan haber. Y cuando digo que no se entendió, es porque... por ejemplo, lo llevo a la práctica. Yo escuchaba en muchas radios propaganda por el rechazo que decía: la convención eliminó los colegios particulares subvencionados. La convención va a expropiar los fondos de pensión y va a haber un sistema solidario. Y la verdad que eso nunca estuvo en la propuesta de nueva constitución. La propuesta de nueva constitución señalaba de que el sistema de educación iba a estar integrado por establecimientos públicos y reconocidos por el Estado. Reconocidos por el Estado están los privados y los particulares subvencionados, que son privados que reciben fondos del Estado. Exacto. Entonces, existió una tendencia y una estrategia comunicacional enfocada en la desinformación, y eso es lo que más lamentable yo encuentro. Yo hice mucho puerta a puerta por muchas partes del distrito, estaba dedicado 100% a eso, y yo me encontraba con la gente: sí, es que no vamos a poder heredar la casa, nos van a quitar la casa, y eso fue una realidad, y fue una estrategia de campaña. Y eso es lo más lamentable. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que podemos sacar de esto? Y con esto cierro la idea. Primero, una eventual propuesta de nueva constitución va a tener que tener elementos muy claros para que no deje a lugar a interpretaciones antojadizas. Va a tener que decir expresamente colegios particulares subvencionados, o va a tener que decir expresamente de que la capitalización va a ser individual, por ejemplo, para que no hayan este tipo de interpretaciones. Y también va a tener que haber una campaña de información de las normas constitucionales mucho mejor de lo que fue ahora, porque nosotros como convención teníamos re pocos recursos y re pocos mecanismos para dar a conocer las normas. Bueno, lo que pasa es que asistimos, ¿cierto?, a un pueblo que no tiene educación cívica.
Esa es la realidad, digamos. Esa educación cívica se vino deteriorando y la fueron quitando sistemáticamente desde la dictadura en adelante, y por lo tanto tenemos un par de generaciones, ¿cierto?, de que su formación política no es muy amplia y es más bien emocional y que se deja influenciar por publicidad. Ahora, yo quiero aportar una mirada más positiva. Yo, honestamente, dentro de la derrota, reconozco dos cosas que a mí me dan y me animan. Primero, sin que esto sea monolítico ni algo así como inamovible, por Gabriel Boric en segunda vuelta votaron 4.600.000 personas y el apruebo perdió, pero perdió con 4.860.000 personas, es decir, logró crecer 260.000 personas, y es un universo de casi 5 millones de personas que están con una orientación ya fijada y formada en torno a las ideas de transformación. ¿Es suficiente? No. En un contexto de voto obligatorio no es suficiente. Quizás en un contexto de voto voluntario otro gallo habría cantado. Pero fíjate que yo creo que hay que valorar y poner sobre relieve que hay un capital político acumulado que va creciendo y que es importante, digamos. Hay gente que está leyendo, hay gente que se está formando, hay gente que está suscribiendo a ideas de transformación permanentemente. Es un multiverso, no es monolítico, como te digo, así creo que hay distintas formas, ¿cierto?, de acercarse, pero sin embargo hay un factor ahí que es importante desde el punto de vista de un nuevo proceso, digamos. Ahora, ya superando esto y aportando esta mirada más positiva, ¿cierto?, quisiera preguntarte, Claudio, ¿cuál es tu visión de lo que hoy día está ocurriendo con las negociaciones que se están produciendo a nivel de los partidos políticos? Exacto. Primero, que ha estado cercada en torno a los partidos políticos tradicionales, los nuevos y los antiguos, que hoy día tienen presencia en el Congreso, ¿cierto?, absolutamente desprestigiados, y de alguna manera la exclusión de sectores sociales que emergieron al calor de lo que fue el estallido y lo que fue la Convención Constitucional, digamos, que ya no han podido estar presentes en ninguna negociación. Entonces, ¿cómo ves tú lo que se está hoy día haciendo y amarrando como con perspectiva a generar un nuevo proceso constituyente? Mira, la Convención Constitucional, donde tuve el privilegio de participar, fue la respuesta institucional a lo que ocurrió en octubre del 2019 en nuestro país. Y en aquella oportunidad lo que demandaba la ciudadanía eran listas de independientes, porque en esa época estaban muy desprestigiados los partidos políticos, escaños reservados, mitad hombres, mitad mujeres, y lo que se eligió en esa oportunidad fue el resultado de la expresión de la sociedad, dado el contexto de el año 2019. Y la propuesta de nueva constitución también es un reflejo de eso. Existió un momento constituyente, un proceso constituyente y una propuesta de constitución que lamentablemente fue rechazada. Ahora, porque siempre hay que distinguir el momento, la instancia, la efervescencia constituyente, luego el proceso, cómo se crea, y la propuesta final. Son como tres instancias. Ahora yo estoy dudoso si estamos en un momento constituyente, porque no siento de que la ciudadanía, en general me estoy refiriendo, luego del porrazo que nos pegamos el 4 de septiembre, esté pidiendo una nueva constitución. Probablemente así sea, pero a lo menos yo abrazo en el ambiente. Y para que se abra un proceso constituyente, se requieren los votos, o más bien dicho, se requiere acuerdo o consenso en el Congreso, en ambas cámaras, donde en ambas cámaras tiene mayoría la derecha, y para poder abrir un proceso constituyente se requiere 4/7. Es decir, sí o sí se requiere acuerdos, tal como ocurrió en 2019 para abrir este proceso constituyente. Pero ahora hay un grupo político que tiene el sartén por el mango, sí, que están dispuestos a poner los votos. Hoy estaban haciendo unas declaraciones los partidos de Chile Vamos, que están dispuestos a poner los votos sobre la medida de que la nueva constitución nazca por una comisión de expertos. Eso trae ¿es bueno que la hagan comisión de expertos? Yo creo que no. Claro, son expertos, pero ¿cómo se elige? Sí. ¿Cómo se determina quién tiene la calidad o no de experto? Y no podemos volver a recurrir a la lógica de expertos de la Constitución del 80, de la Comisión de Expertos de 1925, etcétera. Tiene que ser una nueva Constitución a través de una convención constitucional. Probablemente sean reglas distintas. Ya han dado luces que sin lista de independientes, sin escaños reservados,
y obviamente que van a ser reglas de juego distintas. Se están atreviendo también a incluir la no paridad. ¿Sabes, Claudio, que en este nuevo escenario, lamentablemente, la UDI, Chile Vamos y los republicanos, ciertamente ellos están, o sea, nunca estuvieron a favor de la Constitución, y lo digo súper responsablemente, cuando decían rechazar para reformar, nosotros siempre supimos que era mentira, ¿verdad? Porque ellos nunca han estado, y hoy día ciertamente eso ha quedado en evidencia, ¿no? Y la pregunta es qué tenemos que hacer nosotros como sociedad civil, porque hoy día no estamos en la calle, no estamos reclamándole al Congreso una nueva Constitución que fue el acuerdo del apruebo. El apruebo fue igual una nueva Constitución y sin el Parlamento, y ahí, ¿qué alternativa tenemos para poner presión? Porque hoy día, como tú muy bien dices, quien tiene el sartén por el mango es la derecha, y que sabemos que no está por los derechos sociales, que no está por una salud garantizada, que no está por pensiones dignas, y en muchos temas, ¿no? En muchos temas, ¿cómo podemos trabajar desde la sociedad civil para las personas que también nos están viendo y que podamos activarnos luego en ello? Pucha, es difícil, porque acuérdate que el proceso constituyente que ya terminó nació a consecuencia del estallido social, donde las fuerzas políticas se vieron compelidas, obligadas a generar este acuerdo, porque si no iba a haber una revolución en este país. Y ahora existe una relativa tranquilidad, una relativa calma, y generalmente los procesos constituyentes se generan o se abren en los momentos de crisis institucional o de momentos complejos en un país. Y hoy como por arte de magia algo pasó que volvimos a la normalidad. Es muy raro esto. La pandemia, compañero. Algo pasó como que se volvió a cierta normalidad donde no hay presión para que las fuerzas políticas puedan abrir un nuevo proceso constituyente. Y en definitiva el poder constituyente volvió al Congreso, y ellos son los que tienen la posibilidad de abrir esto, no, por 4/7, que para ello se requiere acuerdo de ambos bloques políticos. Sí. La verdad es que estamos un poco entrampados, y efectivamente yo coincido con que el momento en que se abre este proceso fue un momento especial, digamos, de hecho inesperado para todos. Sin embargo, creo que es importante reconocer de que esto está latente. El que hoy día la gente no se esté manifestando es pues un proceso natural, ¿cierto?, de reflujo debido a lo que fue el resultado del plebiscito de salida. No obstante, no es que la gente no esté esperando una nueva oportunidad. De hecho, yo a diario me encuentro con distintas personas comunes y corrientes que no son de los espacios políticos ni sociales, y que dicen, bueno, nos perdimos la oportunidad de tener tal o cual cosa, digamos. O sea, de hecho, hoy día, por ejemplo, había en mi trabajo una señora reclamando por un tema de un cobro indebido por parte de una gran tienda, y yo la mandé a hablar con el CERNAC porque era donde tenía que resolverlo, y por detrás pasa una compañera que no es, digamos, activa en nada, y me dice, bueno, nos perdimos la oportunidad de tener un CERNAC con posibilidades de efectivamente fiscalizar, pues. Así que es lo que hay nomás, pues. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, yo diría que el tema está latente, hay cierto dolor, hay gente que siente que hoy día se perdió efectivamente una oportunidad de poder cambiar la triste realidad que estamos enfrentados, ¿cierto?, de las pensiones de hambre, de las condiciones del sistema de salud, de los problemas que tenemos en el sistema de educación. Y esto es nada más que un proceso que está ahí, latente, y creo que en ese sentido los sectores más conservadores del país debieran tener cierto cuidado. Yo no lo sé, no tengo idea, pero nosotros ya vivimos estos tiempos. Esto fue un proceso que fue increciendo desde un cierto tiempo, en que logramos generar algún nivel de movilizaciones, y por lo tanto el estallido vino a ser como el resultado de ese proceso de acumulación de fuerzas, digamos, que se fue dando en distintas manifestaciones en la calle. Y bueno, el cierre de lo que fue la campaña en Santiago demostró una gran cantidad de gente también movilizada y mucha juventud. Claro,
podría ser distinto, sí, pero eso no significa que el León se haya ido para la casa, digamos. O sea, yo creo que... Sí, mira, es que yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con la premisa que tú haces, bajo el entendido de que quienes manifiestan, en su gran mayoría, aquello que tú señalas, somos el 38%. Pero a mí me preocupa qué pasa con ese 42%, que fue la gran mayoría de este país. Sí. Que votó desinformado, que no le gustó la Constitución, que votó porque lo que le dijeron en el momento, que por primera vez votaba, que votó por las incertidumbres que le generó el proceso, por los errores de Rojas Vade, de Marinovich. Esa es la gran parte de la población que me preocupa. Ahora, que no tengo la incertidumbre si está abierta en general por un proceso, porque yo también converso con gente y me dice que está de acuerdo, que quiere una nueva Constitución, pero somos los mismos que votamos a prueba. ahora ahí también a las personas que votamos a prueba, también hay que hacernos un llamado a mantener la esperanza y a mantenerse firmes, porque también aquí se apuesta al agotamiento. O sea, Sí, bueno. yo he escuchado muchas compañeras y compañeros, digamos, que están desilusionados y claramente cuando alguien va y reclama porque su pensión es de 150.000 pesos, mucha gente me ha dicho, a mí me dan ganas de decirle, bueno, usted votó por seguir con esa pensión, pero ese agotamiento nosotros no lo podemos tener, yo creo. Tampoco podemos culpar a aquella gente que le mintieron, definitivamente le mintieron. Entonces, primero, hacer un llamado, yo creo, a aquellas personas que seguimos creyendo que este país debe cambiar. Y en función, yo te pregunto, y apostar a clarificar, a lo mejor es un rollo mío, ¿no? Pero te pregunto, ¿cuáles son los pisos mínimos que tiene que tener una discusión de nueva Constitución? ¿Cuál es el piso mínimo? Yo, por ejemplo, creo que cambiar el Estado subsidiario, eso que nos dice que el Estado no se puede involucrar cuando el mercado lo está haciendo, para mí es un piso mínimo. A lo mejor tú lo puedes explicar de mucha mejor forma. Mira, yo creo que hay varios pisos mínimos desde mi perspectiva, y esos pisos mínimos estaban en la propuesta de nueva Constitución. Lo que pasa que muchas cosas de las que nos gustaron de la propuesta de nueva Constitución probablemente iban más allá de estos pisos mínimos. Pero para mí los pisos mínimos son el Estado social y democrático de derecho, donde el Estado está al servicio de las personas y no del capital, normas medioambientales, Sí. como las que están contenidas en la propuesta, un amplio catálogo de derechos fundamentales, una democracia paritaria e inclusiva, y una distribución del poder territorial, más descentralización, un Estado regional. Creo que esos son los pilares que tienen que ser un punto de partida para efecto de una propuesta de nueva Constitución. Ya vendrán detalles. ¿Aló? ¿Aló? No, te Sí, escuchamos. ya vendrá el detalle. Sí. Probablemente la ciudadanía ahora no quiere un solo sistema, probablemente la ciudadanía ahora no quiere un solo sistema de salud, como el que proponía la propuesta. Probablemente la ciudadanía quiere elegir entre el público y privado. Claro. Y eso va a tener que determinarse a través de algún proceso de participación ciudadana, pero el detalle hay que revisarlo. Claro, sin duda. Oye, Claudio, te agradecemos mucho esta conversación. Sin duda esperamos que no sea la última, por darnos tu tiempo, también por aportar con tus ideas y dejarte invitado para alguna otra instancia en que podamos estar acá en el estudio y continuar con este tema, porque en lo que implica educación, formación y conversación tenemos mucho por delante. Sí, muchas gracias a usted también por generar estas instancias de conversación a través de la Preludio, sumamente necesario. Yo estoy todavía procesando ideas, fue un golpe duro, pero ya muy pronto vamos a estar de regreso empujando por una nueva Constitución, porque esto no para. Exacto. Más allá de algunos atisbos de pesimismo que podrían haber salido mis palabras, probablemente sean que todavía está la herida un poco fresca, pero ya vamos a estar de regreso. Yo colaboré con la marca C en el año 2013 en el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, que saliera este proceso. Tuve la oportunidad de ser convencional y la verdad que no vamos a bajar los brazos hasta ver ya extinguida la Constitución de Pinochet, así que se nos va a venir un próximo año intenso en esta materia probablemente, y vamos a tener que empujar por una Constitución con los pisos mínimos que te señalé recientemente. Así que les mando un tremendo abrazo y nos vemos. Y que estén bien. Oye, Muchas gracias. y estamos compartiendo contigo todos esos pisos mínimos, así que podemos partir desde ahí. Eso. Ya, que estén bien. Nos estamos Chau, escuchando, chau. que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, ha sido una interesante conversación con Claudio Gómez, cierto, constituyente del Distrito 6. Y ahora tenemos una nueva invitada, ya saben, por Preludio Radio, por el 100.9 FM,
Pueden mandar sus consultas al 569-8380-7177 o al teléfono fijo 342-29-29-19. Es importante hoy día, ahora ya estamos con Camila Zárate, un poco presentarla, ¿verdad? Porque como estamos en San Felipe, probablemente a Claudio Gómez mucho más lo ubicábamos. Camila Zárate es convencional, constituyente por el distrito 7, eso es Valparaíso hasta Marga Marga. Coordinó la Comisión de Medio Ambiente, importante para esta provincia, activista por la naturaleza, por los animales. También ella es integrante del Movimiento por el Agua, los Territorios y Pueblo Constituyente. En cuanto a lo que en términos de profesión, ella es egresada de Derechos de la Universidad de Chile. Camila, muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Mina, y a Alejandro por la invitación al programa. Hola Camila, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Bueno, hace mucho tiempo que no nos vemos, pero bueno, tú no nos has visto, nosotros te hemos estado mirando Sí. siempre en los distintos espacios de participación y felicitarte por todo lo que fue el trabajo realizado. Muchas gracias. Sabemos que no fue exitoso y ya fue, pero quedó sembrada una semilla ahí de todo lo que se hizo. Y vamos al grano porque ya nos va quedando muy poco tiempo. ¿Cuál es tu evaluación, Camila? ¿Cuál crees tú que fueron las principales razones por las cuales finalmente una buena parte de la gente no aceptó la propuesta que se le hizo? Bueno, mira, te escucho un poco cortado. ¿Las razones Sí. del rechazo? Bueno, yo creo que ha sido hemos estado ahora en un periodo de profunda reflexión para entender esos motivos. Por supuesto que también hay que concentrarse en el 38% que aceptó la propuesta, que es quizás la primera aproximación que hemos tenido hasta ahora de una apuesta interseccional con las distintas reivindicaciones que caracterizan también las demandas sociales históricas. Pero respecto al rechazo, lo que hemos visto es que evidentemente no hay una propuesta política detrás de eso, sino que hay distintas motivaciones por las cuales algunas personas prefirieron rechazar. Algunas tienen que ver con motivos de fondo de la propuesta, por supuesto, como por ejemplo los temas más relacionados a plurinacionalidad, no comprender muy bien la propuesta de vivienda, de salud, de pensiones, y ahí hay que ver evidentemente que se pudo haber mejorado esa propuesta. Los temas relacionados a sistema político son algunos de los motivos por los cuales hemos visualizado que se concentra mayormente el rechazo a la propuesta, además de algunos temas valóricos también. Pero también hay algunos factores que hemos visto en torno a por ejemplo, el contexto, ¿cierto? El contexto político, social de descontento, y sobre todo también a lo que es el descontento político también a la gestión de la Convención Constitucional, que sabemos fue una convención que tuvo que enfrentar tiempos muy breves, quórum bien exigentes, y que también en más de una ocasión algunas cuestiones formales también tuvieron algunos problemas. Entonces también vemos ese descontento tras la propuesta, el voto rechazo, que no necesariamente tiene que ver con los temas de fondo relacionados al texto. Así que eso es al menos lo que hemos visualizado hasta ahora, pero por supuesto que todavía nos falta mucho más conversación, mucho más reflexión, también en torno a cómo nos comunicamos con la gente, a cómo logramos que entendieran también la propuesta, las distintas ideas, y ahí también estamos en esa reflexión profunda de cómo volver a los territorios para generar esos nexos. Súper. Camila, recién le preguntamos a Claudio, nos gustaría hacerte la misma pregunta. ¿Cuáles son los pisos mínimos que tú crees que debieran estar en un nuevo texto constitucional, entendiendo que hoy día está difícil la conformación de la convención, entendiendo que se quiere hacer con un panel de expertos, pero cuáles son los pisos mínimos que tú crees que debiéramos también salir a conversar con la gente para que le exijamos estos pisos mínimos? Pero yo creo que sin duda un piso mínimo es salir del Estado subsidiario, y eso ya se dijo, ¿cierto?, para
para pasar a un Estado social de derecho, en que ya la centralidad de la entrega de los derechos sociales no esté en servicios al alero del mercado, en el fondo de quien tiene más dinero para poder costear, sino en torno a garantías por parte del Estado mínimas para las personas. Y ahí obviamente nosotros situamos derechos que son fundamentales, ¿cierto?, como el derecho a la salud mediante un sistema público y único, el derecho evidentemente a las pensiones a través también de un sistema público que tiene que tiene que también ser parte de la entrega de pensiones dignas para nuestro país, la educación gratuita, por supuesto, y lo que tiene que ver evidentemente con los derechos relacionados a la naturaleza. Nosotros creemos que la naturaleza como sujeto de derecho es algo que ya se logró instalar y que es un piso mínimo, como también es un piso mínimo ciertas limitaciones que son importantísimas para poder salir de la situación que tenemos actualmente de zonas de sacrificio mediante la protección de los distintos bienes comunes naturales, ya no entendido simplemente como una propiedad, cierto, que se puede explotar como privado, sino que como elementos que tienen que ser custodiados y resguardados por el Estado, y a su vez también los privados tienen que asumir obligaciones respecto de ellos. Así que nos parece que la naturaleza como sujeto de derecho, la concepción de los bienes comunes naturales y su resguardo, y por supuesto dentro de esos bienes comunes naturales uno de los principales es el agua, que tiene que ser considerado como un bien común inapropiable, porque evidentemente nadie puede ser propietario de la vida, y eso es una de las propuestas también que tuvo un amplio apoyo de las personas. Sabemos que Chile es el único país del mundo con las aguas privatizadas, que la gran problemática de fondo tiene que ver con eso, que evidentemente hay que generar ciertos resguardos para los pequeños propietarios, y eso también lo traía la propuesta, se puede mejorar por supuesto, pero que tenemos que salir de esa lógica del mercado de aguas para que podamos efectivamente garantizar el derecho humano al agua. Así que son algunas de los pisos mínimos que hemos visualizado, al menos desde la perspectiva socioambiental y también desde la perspectiva de los derechos sociales. ¿Y cómo ves tú el nuevo proceso que se está, porque ya los partidos políticos, cierto, tradicionales, los nuevos y los antiguos, cierto, siguen negociando, siguen en torno a las cuatro paredes, repensando este proceso constituyente, digamos, llegando a distintas derivadas, de las cuales no tenemos informaciones muy certeras, digamos, siempre son algunos trascendidos, cosas por el estilo, pero tú no perteneces a ese mundo. Tuviste una participación importante y con una amplia segmento de personas de constituyentes, digamos, que estuvieron, que pertenecen a los mundos sociales, los mundos independientes. ¿Cómo sientes tú que hoy día usted, siendo tan importante en este proceso recién vivido, hoy día estén al margen de lo que ha sido la negociación de lo que hoy día se está pactando? ¿Cuál crees tú que debiera ser el rol de personas y representantes, dirigentes como tú, en respecto del nuevo proceso que se está abriendo? Bueno, a mí evidentemente me parece que es un error político estar generando conversación respecto al proceso constituyente, dejando totalmente fuera el aspecto social, que es parte importante, el 38% como apruebo, pero también es parte importante de las demandas y reivindicaciones que se lograron consagrar en la propuesta. Porque sin movimiento social, la verdad es que no hubiésemos traído tampoco esas reivindicaciones que le hacían sentir a las personas, ¿cierto? Así que nos parece que, claro, que desconocer el rol del movimiento social frente a las transformaciones y cambios que la gente quiere es evidentemente un error, y es parte de lo que estamos viviendo. Creemos evidentemente que esto se debe también a una configuración de fuerzas que se está dando desde un intento de atribuirse el triunfo del rechazo por parte de una perspectiva más ideológica, como también hemos dicho. Sí. Cuando en realidad es un rechazo multifactorial, sí, que no responde a una propuesta país, sino también incluso a la necesidad de generar cambios y que esos cambios incluyan una constitución nueva, ¿cierto? Entonces, por lo mismo que vemos bien complejo el escenario en ese sentido, vemos también la desconexión, ¿cierto?, con las personas, una política que tú bien dices de decisiones desde las cúpulas políticas y no con una
reflexión amplia que haga partícipe al aspecto social de estas decisiones. Así que yo creo que no está yendo por un buen camino y vamos a tener que ver, pues si es que se sigue ese mismo camino con una visión institucional muy cerrada, donde probablemente no haya gran espacio a las transformaciones que la gente quiere, o si es que se va a tomar una vía distinta. Es lo que se tiene que ir, lo que vamos a tener que estar viendo. Por lo menos hasta ahora nosotros desde el movimiento social vemos que el escenario evidentemente está complejo en términos de diseños institucionales como para poder ser parte del debate, de la discusión o incluso participar derechamente de esa apuesta. Ahora Camila, es invitar a la gente que votó a prueba, que está un poco desencantada, nuevamente a motivarse, pero también recordemos que la realidad cotidiana de las personas en este país sigue siendo la misma. Hay personas que tienen recursos para pagar su salud, hay personas que no tienen recursos, y que la frase de la derecha, de la UDI, Chile Vamos, Republicanos y Evópolis, respecto del elegir para quien tiene recursos. Las pensiones siguen siendo miserables y van a seguir siendo miserables si no se consagra el Estado de Derecho. Vamos a seguir teniendo los municipios que llevar camiones de aljibe a las personas para que puedan tener agua, porque ciertos agricultores son dueños de los derechos de agua. Y yo creo que también debiéramos a lo mejor salir a contar eso, ¿verdad? O sea, sin un cambio constitucional, la vida de los chilenos va a seguir siendo la misma y esta vida es indigna. Exacto, bueno, como tú bien dices, Mirna, finalmente la gran demanda de cambiar la Constitución tenía que ver justamente con eso, con entender que es la ley de leyes, que es la ley que genera también una guía para el país respecto del horizonte político que queremos tomar como país, y por lo mismo es que es tan importante también para todas las modificaciones regulatorias particulares que se quieran hacer. Así que yo creo que, claro, también hay falta nuevamente volver a hacer ese trabajo de explicar la importancia de la Constitución como el paraguas normativo de la regulación del país y que permite en el fondo todas estas transformaciones que son tan necesarias, ¿cierto? Ya sea por la situación actual que tenemos de una Constitución que evidentemente ha puesto trabas incluso constitucionales. Un ejemplo claro de ello es la privatización del agua a través de la Constitución del 80, o también pensando en una Constitución como la que habíamos propuesto en términos de también generar alternativas para construir también mejores condiciones sociales en la vida de las y los chilenos. Oye, Camila, mira, ya nos va quedando muy poquito tiempo, así que no quiero perder la oportunidad de cambiar un poco el tema en algo que está muy relacionado, pero que es distinto, digamos, y que es mucho más contingente. TPP-11, lo hemos visto en distintos titulares, cierto, noticias, y la verdad es que probablemente a mucha gente le cuesta entender de qué se trata. ¿Tú podrías, antes que nada, explicar a la comunidad, en palabras sencillas, qué es lo que significa el TPP-11? Claro, el TPP-11 es un acuerdo entre distintos países en donde se quieren generar ciertos acuerdos relacionados a temas comerciales, pero que no tiene una gran ventaja económica comparativa para el país propiamente tal, porque más bien lo que hace es poner trabas a las decisiones que quiera tomar Chile, al punto que también al suscribir, por ejemplo, el TPP-11 nos hace también parte de suscribir otros acuerdos relacionados, por ejemplo, a la semilla, que además ponen en una situación bien compleja prácticas ancestrales de trueque de semilla y también prácticas que han intentado dejar fuera, o por lo menos cuidar o preservar la semilla nativa con respecto a semillas transgénicas en nuestro país. Este tratado también pone en una situación bien complicada derechos laborales, derecho a la salud también, por las ventas de ciertos medicamentos. Entonces es un acuerdo que en términos económicos, como te decía, no tiene muchas ventajas
incluso así lo han dicho los mismos economistas, Sí. pero sí tiene varios perjuicios en términos de las distintas trabas que pone a nuestro país en distintas materias. Y una de las más relevantes, y obviamente que la que tiene mayor alarma, tiene que ver con estos tribunales arbitrales que lo que hacen es perder la soberanía en términos de jurisdicción nacional y genera la posibilidad de que las empresas transnacionales que invierten en nuestro país puedan demandar al Estado de Chile en caso de que sus expectativas de ganancia se vean mermadas por decisiones que toma Chile. Oye, Que puede ser distintivo, por ejemplo, la misma restricción del agua podría ser una decisión que podrían demandar algunas ganancias de empresas, ¿cierto? Pero en función obviamente de derechos sociales, y por lo cual podrían demandar al Estado de Chile y a su vez, por lo que hemos visto en jurisprudencia en otros países, en otros casos de este tipo, generalmente por la conformación de esos tribunales arbitrales y quienes los costean, estos suelen pelear a favor de las empresas transnacionales y no a favor de los países. Entonces, finalmente, quienes terminan pagando la indemnización por una decisión tomada por el Estado de Chile somos los propios chilenos mediante nuestros propios impuestos. Entonces, por eso es que es muy complicado. El TPP-11 ha tenido una resistencia de muchos sectores y nos parece realmente lamentable que se esté imponiendo esta agenda en este contexto, además, por parte de figuras, sobre todo, que vienen de la concertación y que en el fondo se alejan totalmente de lo que hemos hasta ahora promovido las organizaciones sociales. Y insisto, yo creo que también tiene que ver con aprovecharse políticamente de un momento complejo para el país. Frente a algo que no tenemos acuerdo. Camila, pero yo imagino que la derecha está en desacuerdo con el TPP-11, porque yo recuerdo cuando se estaba viendo el tema de Escazú con el gobierno de Sebastián Piñera, ellos planteaban la pérdida de soberanía como un peligro. Por lo tanto, yo imagino que hoy día también están en desacuerdo con el TPP-11, ¿no? Bueno, lo que hemos visto en las declaraciones es que no. Hasta ahora los senadores quienes han manifestado en desacuerdo con el TPP-11 solamente ha sido una bancada pro dignidad, también con la independiente Fabiola Campillay, pero no hemos visto ninguna manifestación por parte de la derecha, que efectivamente es el sector que más defiende, o al menos lo hacía así, en la soberanía del país, o al menos así lo manifestó la campaña del rechazo, ¿cierto? Pero que ahora, hasta este momento, se han visto también todos proclives a este acuerdo que pone justamente a riesgo la soberanía nacional. Claro, porque finalmente cuando hablamos de soberanía, para que la gente lo entienda, es defender la patria. Y por lo tanto, todos aquellos que defendemos la patria seríamos los patriotas, y es el momento de no aceptar que vengan empresas extranjeras, ¿cierto?, a definir sobre el destino de lo que nosotros soberanamente decidimos. Entonces, claro, Camila nos ponía el ejemplo del agua, nos ponía que si quisiéramos hacer una modificación no podríamos, porque estaríamos limitados por estos tribunales ambientales internacionales, estos tribunales internacionales, sí, que limitarían nuestra capacidad de decidir como país. Y eso significa perder soberanía. Es para que la gente lo entienda y que quede súper claro que este es un tratado que vulnera nuestra capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Quedamos sometidos a los márgenes que determina este tratado, y que además podría afectar a un nuevo proceso constituyente. Efectivamente, eso son algunas de las cosas que se pueden en riesgo respecto de las decisiones de política pública que puede tomar el país, porque en efecto cualquiera de estas medidas podría eventualmente perjudicar la expectativa de ganancia que tienen estas empresas y por tanto ser sujeto de distintas demandas ante estos tribunales que ya sabemos a favor de quienes fallan. Entonces es muy complicado en ese sentido, y como tú bien dices, Alejandro, efectivamente, bueno, el principal afectado es el Estado de Chile o la patria, si se quiere decir de esa manera, claro, en perjuicio de estas corporaciones internacionales que terminan teniendo todas las ventajas y insisto, no se condice con la ventaja comparativa que entregan para el país. Claro, otro ejemplo que podríamos argumentar, ¿cierto?, para que la gente lo vaya entendiendo, si quisiéramos nosotros en un contexto de este tratado aprobado, si quisiéramos cambiar la forma en que operan las carreteras, quisiéramos modificar, ¿cierto?, el cobro de los peajes arbitrarios y caros que todos conocemos, ¿cierto?, no podríamos hacerlo porque este tratado lo impediría. Entonces,
Creo que esa forma, ¿cierto?, así de materializar y que la gente pueda percibir claramente cuáles son los riesgos que tenemos detrás de esto que se pinta bonito, pero todos sabemos que esto bonito generalmente viene cargado de veneno, entonces hay que tener muy claro de qué se trata y cuáles son los alcances que puede tener una cuestión de este tipo, digamos. O colocar algunas reglamentaciones que tengan que ver con aquellas empresas que están en Quintero, Puchuncaví, que tienen contaminación. Tampoco lo podríamos hacer porque también nos podrían denunciar y demandar por estar impidiendo su ganancia, ¿verdad? Exactamente, claro, yo creo que justamente lo que estamos conversando ahora con respecto de los anclajes constitucionales tiene que ver con esto, porque acá vamos a no solamente tener anclaje respecto de nuestra propia Constitución, sino que nos estamos sumando a distintos anclajes que van a tener un carácter supranacional. Entonces, que evidentemente van a poner aún más, van a hacer aún más dificultoso la posibilidad de hacer cambios tan requeridos por la población, como también que acaba de mencionar Alejandra, por ejemplo, relacionado a las carreteras. Sí. Claro. Camila, bueno, muchas gracias. Este es un tema que vamos a seguir trabajando. El TPP-11 es un tema que tenemos que abordar con mayor profundidad para que toda la comunidad pueda comprenderlo, para que podamos también irlo comprendiendo quienes no estamos tan al tanto de ello, y te agradecemos mucho también que nos clarifique exactamente ese aspecto. No, muchas gracias a ustedes por el contacto y bueno, para cualquier cosa nos podemos contactar nuevamente. Sí, pues bueno, un abrazo y un gusto tremendo, Camila, de corazón. La verdad es que tengo el privilegio de conocer tu lucha y tu larga trayectoria, y siendo tan joven además, y que es un ejemplo de las nuevas generaciones comprometidas y sensibilizadas con las distintas realidades de la naturaleza y de la vida, digamos, en general. Así que nada, bueno, hemos tenido tiempos peores, así que vamos arriba los corazones, esto sigue, la luz está en mantenernos organizados, coordinados, ¿cierto? Y vamos, tenemos mucho que hacer, así que vamos a seguir adelante. Sí, bueno, a seguir adelante, a seguir organizados, y también le mando un abrazo fuerte a todos ustedes luego de este luto que estamos viviendo. Sí. Pero que por supuesto, como bien sabemos, también la lucha sigue. Ahí, como bien decía Mirna, bueno, la situación social sigue estando igual de mala que antes del 4 de septiembre, y por supuesto entonces tenemos que estar ahí ayudando y apoyándonos para revertir esta situación. Exactamente. Abrazos, Camila, y muchas gracias. Alejandro, estamos terminando este capítulo. Vamos a volver a estar el próximo jueves por Radio Preludio, y también a lo mejor este programa de Todos Somos Putaendo nace fundamentalmente por la temática ambiental del Valle, donde tenemos que ir tomando conciencia, conociendo cuáles son las problemáticas, pero también hemos ido variando para darle paso a aquellas necesidades que tienen las personas, ¿verdad? Por lo tanto, no sé si me escapo un poco a quienes nos escuchan, que también nos puedan proponer a lo mejor qué tema también les interesa trabajar, de modo de organizar, buscar a aquellas personas que son expertos o que están viviendo la problemática y que también son expertos por ello, y ponernos a su disposición. No sé si te parece. Sí, por supuesto. La verdad es que, bueno, de alguna manera lo hemos estado haciendo. Sí. La verdad es que nosotros no solamente hemos hablado del proyecto minero de Putaendo, sino que además hemos abordado temas de violencia intrafamiliar. Sí. Claro, también de otros territorios, ¿cierto? Y no solamente del Valle de la Concagua, sino que del país, incluso de México, el extranjero, ¿cierto? Y bueno, y también hemos hablado de la violencia intrafamiliar, de salud mental, de varias cosas, sí, digamos, importantes que creemos que tenemos que seguir adelante en este trabajo. Somos comunidad y bueno, nos estaremos encontrando en un próximo programa. Todas y todos somos Putaendo, todos los jueves a las 6:30 por Radio Preludio en el 100.9 FM. Un gusto. Saludos, buenas tardes. Que esté muy bien, Mirna. Igual.